El popular canal de noticias cristianas, Biblia Libre, subió un video donde su titular o su creador allí, que se llama Edgar Escobar, cuestionó fuertemente al dispensacionalismo, a la par que también cuestionó a Armando Alducin. Según este canal Biblia Libre, Alducin es un hiperdispensacionalista con una enseñanza muy errada sobre la profecía, y también, según este canal Biblia Libre, el dispensacionalismo es responsable de que las iglesias cristianas el día de hoy se estén judaizando. El video se titula Armando Alducin, polémicas declaraciones sobre la iglesia, y a continuación vamos a comentar un breve extracto de lo que dijo sobre el nuevo pacto y la enseñanza dispensacional. Jeremías 31:31, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pero es que Pablo continuamente nos hace entender que ese Israel y ese Judá no son más que tipo y sombra del pueblo del Señor. Mire, le doy un ejemplo. Oseas, capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién está hablando? De Israel. ¿Y quién es Israel? Su hijo. Miremos lo que dice Mateo. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se da cuenta? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es Israel? Cristo es Israel. En Oseas está diciendo que de Egipto llamó a Israel. Y en Mateo está diciendo que de Egipto llamó a Cristo. Conclusión, Cristo es Israel. Es tipología, es tipo y sombra. No estamos alegorizando nada. No hay ninguna alegorización. Es solamente tipo y sombra. Pero podemos ser bastante más explícitos. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham somos. ¿A quién le está hablando? A los Gálatas. ¿Sobre qué está hablando? Sobre la costumbre que había en ese momento de judaizar. Están combatiendo a los judaizantes. Es que el problema más grande, mi hermano, que tenemos hoy en día en la iglesia, es que se están infiltrando enormes movimientos de judaizantes. ¿Sabe por qué? Gracias al dispensacionalismo que sobreexalta a Israel, al Israel étnico, que sobreexalta a ese pueblo que hoy se autodenomina Israel, pero que realmente no son los mismos. No son el Israel étnico siquiera que era en la antigüedad. Pero gracias a este dispensacionalismo que lo sobreexalta, que dice: no, es que todos los cristianos, por ser cristianos, tenemos que estar a favor de Israel. Estamos a favor del Israel espiritual, sí señores. Lloramos por todos los pueblos, sí señores. Pero ese es el problema, mis hermanos queridos. Esto le ha abierto, el dispensacionalismo le ha abierto la puerta a los movimientos judaizantes, que ahora ya nos hacen tocar chofares y ponernos la kipa y andan con todas las tradiciones judaicas. ¿Por qué? Porque sobreestiman al Israel étnico y sus tradiciones. Pues vamos a hablar de Israel como tipo y sombra de la iglesia, de acuerdo con el canal Biblia Libre, cuando Escobar de Biblia Libre dice que Pablo continuamente nos hace saber que ese Israel y ese Judá no son más que tipo y sombra del pueblo del Señor, se está refiriendo a la iglesia. Eso es parte de los argumentos de la teología del reemplazo. A ver, Escobar niega categóricamente en este video, que es más largo que este extracto que puse, y aquí en la descripción del video pueden ir a ver el video completo. Bueno, él niega allí categóricamente que él esté enseñando teología del reemplazo, y lo primero que quiero acotar es eso. Bueno, él le llama a su doctrina ampliación, no reemplazo. Sin embargo, su interpretación, me parece, es simplemente una forma de supersesionismo económico elaborado a partir de una hermenéutica tipológica. Sobre la hermenéutica tipológica hablamos ampliamente en nuestro video titulado El propósito de Israel según la hermenéutica tipológica reformada. Pueden ir a verlo en nuestro sitio en Patreon, www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Hay algunos extractos también aquí en nuestro canal de YouTube. El supersesionismo económico, dice el Dr. Black, se centra en el plan de Dios para que el pueblo de Dios pase de ser un grupo étnico, Israel, a un grupo universal no basado en la etnia, es decir, la iglesia. En otras palabras, dice Black, fue el plan de Dios desde el principio que el papel de Israel como el pueblo de Dios expiraría con la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Pueden ver su artículo Varias formas de teología del reemplazo en el diario teológico del Seminario Máster. Entonces Edgar Escobar y Biblia Libre están enseñando, en mi opinión, teología del reemplazo. En segundo lugar, Escobar cita a Oseas 11, verso 1. Se supone que esta cita en Mateo 2:14 de Oseas 11:1 nos enseña que para el evangelista Israel fue solo tipo y sombra de Jesús.
Según esta teología del reemplazo, la nación de Israel es reemplazada tanto por Jesús como por su iglesia. Algunos me han dicho en algunas discusiones que no puede haber ningún reemplazo porque en realidad la iglesia siempre ha existido, porque la iglesia nació en el Antiguo Testamento, o sea, Israel y la iglesia siempre han sido una sola cosa. De ninguna manera esto es consistente con las declaraciones del apóstol Pablo cuando habla de la iglesia como un misterio que no había sido revelado, sino hasta el tiempo presente. Pero ese es un tema del que podemos hablar más ampliamente en otra ocasión. Aquí es verdad que el evangelista aplica la profecía de Oseas a Cristo, pero no es verdad que esto sea alguna especie de caso concluyente para sostener que Israel como nación ya no figura en los planes proféticos de Dios como tal, en su sentido físico, terrenal y étnico. Lo que enseña Mateo 2, versos 14 al 15, es que Jesús es el hijo representativo que recibe la herencia de Israel de parte de Dios, y luego este mismo hijo representativo capacita a la nación de Israel para que ésta cumpla su propósito terrenal y étnico y entre en la herencia como nación. Lo que el canal de Biblia Libre está diciendo es sencillamente insostenible a la luz de otros textos en donde se habla del futuro de Israel como nación en el propio Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo, no está hablando aquí de Cristo, del Hijo representativo, sino de la nación étnica terrenal de Israel. En segundo lugar, cuando los discípulos le preguntan a Jesús en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, no está hablando del Hijo representativo Jesucristo, sino de la nación étnica terrenal de Israel. Al regresar en su segunda venida, Jesús va a habilitar a la nación de Israel para que la nación pueda heredar el reino y la tierra prometida, que en los términos de Génesis 17:4, versos 6 al 7, es una tierra prometida para siempre. Esas son las condiciones del pacto abrámico, del cual también hablamos nosotros en un episodio podcast que pueden encontrar también en Patreon, titulado El Pacto Abrámico. Biblia Libre está aplicando una hermenéutica tipológica en su lectura para disolver todas las promesas terrenales dadas a Israel como nación y trasladarlas a la iglesia bajo un término que él define como ampliación, él y muchos otros que piensan de esta manera. Luego cita a Romanos 2, versos 28 al 29, dice Biblia Libre que estos versículos enseñan explícitamente que Israel como nación era un tipo y sombra de la iglesia de Cristo, aunque no está claro exactamente a qué se refiere aquí, si propiamente a Cristo o a su cuerpo o a los dos, porque se limita a leer el texto de Romanos sin explicarlo. Esta estrategia que está muy presente en este clip se llama versículos de prueba, es muy común entre cristianos y se trata simplemente de citar versículos sin explicarlos, sin dar una exégesis y argumentar como ustedes acaban de ver en este clip. Él se limita simplemente a arrojar los versículos sin mayor explicación. Ahora, Romanos 2, versos 28 al 29, no hablan de ningún tipo o sombra de Cristo o de la iglesia. Pero además, si Biblia Libre se refiere con esto a que los gentiles nos convertimos en una especie de judíos espirituales, pues eso tampoco es sostenible. El contexto exige que conectemos estos versículos con lo dicho a partir de Romanos 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, el destinatario de Romanos 2, versos 28 al 29 no es el gentil que cree en Cristo, sino el judío. Pablo está hablando de que hay un Israel dentro del Israel nacional. Los de la circuncisión del corazón o judíos interiormente son los judíos que creen en Cristo, no los gentiles. No hay ningún reemplazo o ninguna ampliación del concepto de Israel aquí para incluir a los gentiles, al menos en este pasaje. Luego Biblia Libre lanza otro versículo de prueba sin ningún análisis exegético, pues para apoyar su hermenéutica tipológica supersesionista, habla de Gálatas 3, verso 7, pero este versículo tampoco habla de ningún tipo o sombra de Cristo o de la iglesia. Este texto simplemente enseña que todos los que creemos en Cristo somos hijos de Abraham, en cuanto a la fe. Y el hecho de que sea en cuanto a la fe, pues lo afirma el verso inmediato,
que dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los judaizantes estaban queriendo someter a la ley de Moisés a los gentiles creyentes, a la iglesia en general. Pablo les dice que son justificados no por las obras de la ley, sino por la fe, la misma fe que ejerció Abraham. La paternidad de Abraham para los gentiles no es una paternidad étnica que nos convierta a los gentiles en judíos espirituales o en gente circuncidada de corazón. Es una paternidad en la fe. Los versos 8 al 9 son concluyentes al hablar de las bendiciones universales del pacto abrámico aplicadas a los creyentes gentiles, dice la Escritura, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La discusión aquí en Gálatas 3, verso 7, no es sobre las promesas para la nación de Israel, las promesas físicas terrenales, sino que la discusión aquí es la justificación por la fe. Entonces, Biblia Libre está descontextualizando el pasaje. Biblia Libre pues lanza otro versículo de prueba, Gálatas 3, versos 26 al 29, sin ningún análisis exegético, todo por apoyar esta hermenéutica tipológica supersesionista. Pero Gálatas 3, 26 al 29 tampoco hablan de ningún tipo o sombra de Cristo o de la iglesia. El texto simplemente dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Eso lo creen todos los dispensacionalistas que he conocido a lo largo de mi vida. No existen diferencias soteriológicas, ni sexuales, ni étnicas o raciales para los que creemos en el Señor Jesús. Y ser linaje de Abraham no significa en convertirse en judío espiritual, ni tampoco anula las promesas nacionales para Israel. Lo que heredamos los gentiles no son las promesas nacionales de reino y tierra dadas a Israel, cuestión que no se discute en Gálatas en estos pasajes, sino, como el contexto lo demuestra, las promesas de la justificación por la fe son las que heredamos de acuerdo con Gálatas 3, 26 al 29. No es de ninguna manera un pasaje que pueda apoyar alguna doctrina supersesionista, teología del reemplazo o ampliación, como pretende aquí Biblia Libre. Luego dice también el canal Biblia Libre que el dispensacionalismo ayuda a judaizar a la iglesia y a meternos en todo tipo de problemas como congregaciones. Creo que para el canal Biblia Libre no está muy claro qué es el dispensacionalismo ni qué significa judaizar a la iglesia. De hecho, ahí en su video menciona a Charles Riley cuando él habla de hiperdispensacionalismo en relación a lo que Alducin dice sobre la relación de la iglesia con el nuevo pacto. Y bueno, no es una correspondencia adecuada la que hace. Aquí no lo voy a tratar porque entonces estaríamos hablando de un video muy largo, pero lo que Charles Riley dice sobre el hiperdispensacionalismo no está necesariamente relacionado con lo que enseña Armando Alducin. Que de todas maneras, Escobar no se detiene tampoco a explicar cuál es esa relación. Pero regresando al cargo de Escobar y Biblia Libre acerca del dispensacionalismo que ayuda a judaizar a la iglesia, pues yo nunca he leído una sola obra escrita, un solo comentario, un solo video o una sola nota escrita por algún dispensacionalista serio que esté llamando a la iglesia a introducir prácticas judías en las congregaciones. Tampoco he conocido jamás una congregación debidamente educada en la tradición dispensacional que promueva vestimentas judías, fiestas judías, dietas judías, lenguaje judío o cualquier otra práctica levítica. Seguro, hay congregaciones con estos elementos, pero no significa que la comprensión dispensacional que tengan sea representativa del dispensacionalismo. Pues es que algo similar se puede decir de la teología del pacto y su relación con el antisemitismo. A ver, ser una iglesia que enseña teología del pacto no es ser antisemita, pero muchos antisemitas en la iglesia sostienen el supersesionismo clásico de Agustín, de Calvino, de Lutero y de otros afamados entre los promotores de la teología del pacto, que no necesariamente están relacionados
con la creación propia de la teología del pacto. En su video, Escobar trata de refutar a Alducin simplemente intercambiando posiciones sobre una misma generalización. Dice Escobar además que los dispensacionalistas sobreexaltan a Israel, que ni siquiera es el Israel étnico que presume ser. Bueno, aquí quiero decir dos cosas. En primer lugar, lo que su canal entiende por sobreexaltación no está claro. ¿Qué es una sobreexaltación de Israel para él? Bueno, ¿acaso es que reconozcamos que aún existe un plan profético futuro, terrenal y nacional para la nación de Israel? Bueno, si eso es sobreexaltar a Israel, pues eso es lo que hace el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Confirmar que la promesa para Israel sigue en pie. El pacto abrámico es incondicional. No depende de la obediencia de la nación, que por cierto es lo mismo que ocurre con nuestra justificación. No depende de nuestra obediencia que el Señor consume su obra en nosotros, a menos que creamos que la salvación la debemos de mantener por nuestras propias obras. El doctor Thomas Ice dice algo muy interesante sobre el apoyo evangélico a la nación de Israel, por qué los evangélicos apoyan a la nación de Israel, lo que no significa que estemos calificando como positivo todo lo que Israel hace. Hay un Israel ahora mismo que está endurecido. En Israel se practican cosas que no son conforme a la piedad. Se sigue rechazando masivamente a Cristo como el Mesías. Y entonces uno se pregunta por qué los evangélicos seguimos orando por la nación de Israel. Fíjese lo que dice ahí, cito: por un lado hay un gran apoyo a Israel en general dentro de la comunidad evangélica cristiana. Esto es probablemente la razón principal por la cual las encuestas de opinión en Estados Unidos muestran un fuerte respaldo al Estado moderno de Israel, en contraste con Europa, que tiende a favorecer abrumadoramente a los árabes. No es el lobby judío el que es tan efectivo en América, dice Ice, mientras luchan al otro lado del Atlántico. La razón, escuchen esto, la razón por la que hay un gran apoyo a Israel en los Estados Unidos es porque el cristianismo bíblico resuena más aquí que en el viejo mundo. No hay muchos cristianos que creen en la Biblia en Europa en comparación con este país. Además, hay un mayor número de musulmanes en Europa que en América del Norte. Su influencia está moldeando las opiniones en Europa de manera similar a como los evangélicos inclinan las balanzas en este país. Fin de la cita. ¿Por qué apoyamos a Israel? Simplemente porque conocemos la Biblia, porque apoyamos la Biblia. Y la Biblia habla de un futuro para la nación de Israel. A menos que, como hacen estos canales como Biblia Libre, estemos hablando de un reemplazo a través de una ampliación. Cualquier doctrina supersesionista que retire las promesas nacionales para Israel, se trata de alguna u otra manera de un reemplazo de Israel por la iglesia. Finalmente, sé que algunos van a darle clic al enlace al video original de Biblia Libre, que es un video casi de media hora, pues él discute y dice las polémicas declaraciones de Alducin. Es extraño que alguien como Escobar, que dice casi haber nacido en cuna dispensacional, encuentre polémicas o escandalosas las declaraciones de Alducin, en el sentido de que Jeremías 31:31 enseña que el nuevo pacto se celebrará con la casa de Israel y Judá en el futuro, y que no está hablando allí de la iglesia. A ver, en la tradición dispensacional hay varias formas de pensar, y una de ellas, muy popular antiguamente, tiene muchos años, es esta, de que el pacto del que se habla en Jeremías 31:31 es un pacto con Israel y Judá. Yo me pregunto en qué tradición dispensacional creció Escobar para que le resulte esto un escándalo. Hay básicamente 4 posturas sobre el nuevo pacto y su relación con la iglesia. Antes de terminar este programa quiero mencionarlas. El Dr. Riley las expone de la siguiente forma. En primer lugar, la posición de que la iglesia ha reemplazado a Israel como participante en el nuevo pacto, que yo creo que esa es la posición de Escobar y el canal Biblia Libre. Se supone que el evangelio se difunde a todas las naciones para llevar el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo a todos, y ya las cuestiones nacionales para Israel quedan disueltas. La segunda posición dice que el nuevo pacto es solo
con la nación de Israel. Esa es la posición de Armando. Dice, por ejemplo, Darby, que disfrutamos de hecho todos los privilegios esenciales del nuevo pacto, cuyo fundamento es establecido por Dios en la sangre de Cristo, pero lo hacemos en espíritu, no según la letra. El nuevo pacto se establecerá formalmente con Israel en el milenio. Fin de la cita. Fíjese, Darby es bastante antiguo, así que la posición de Alducin no es algo novedoso, no es algo polémico para aquellos que están enterados de qué va la tradición dispensacional. ¿Creen todos los dispensacionalistas esto? No necesariamente. Una tercera posición dice que hay dos nuevos pactos, uno con Israel y otro con la iglesia. También hay dispensacionalistas que han enseñado esto. La cuarta y última posición dice que hay un nuevo pacto que aún debe cumplirse en el futuro por Israel, pero se entiende ahora en el progreso de la revelación como capaz de ser participado soteriológicamente por la iglesia. Es decir, que tiene implicaciones al presente en lo que se refiere a la salvación que ha comenzado a expandirse a través del Evangelio de Cristo. Y hay dispensacionalistas que también sostienen esta posición. Así que con excepción de la primera, de el reemplazo de Israel por la iglesia, las otras tres las podemos encontrar dentro de la familia dispensacional en mayor o menor medida. E insisto, no es ningún escándalo. De hecho, la posición de Darby a mí me parece razonable, aunque no necesariamente estoy del todo con esa posición de Armando, porque Darby dice que sí disfrutamos de todos los privilegios esenciales del nuevo pacto. El día de hoy, los cristianos, la iglesia, disfruta de estos privilegios esenciales, pero lo hacemos en espíritu, no en letra, y el nuevo pacto se establecerá formalmente, o sea, su consumación se dará con Israel en el milenio. Espero que esta información y esta exposición ayude a poner en su lugar algunas de las confusiones que hay en canales de divulgación no dispensacionalistas. Miré algunos comentarios que le hacían ahí a Escobar en su canal Biblia Libre en este video sobre Armando Alducin, y me extraña porque le decían que fue muy respetuoso, que está muy bien fundamentado lo que dijo, cuando yo personalmente, y usted lo puede ver como lo he comprobado en este clip que he comentado, pues no hay ninguna fundamentación, no hay ninguna explicación, y sí hay un tono un poco vehemente en contra del dispensacionalismo y una acusación de que nosotros somos responsables de que la iglesia esté siendo judaizada. Por supuesto, por las razones expuestas, no podemos estar de acuerdo con ese tipo de comentarios. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Únete a nuestra comunidad en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Recuerda que puedes enviarnos mensaje de texto o voz al más 52 686 331 2882. Repito, más 52 686 331 2882, y con gusto te responderemos. Muchas gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.